Amigas, amigos de Noticias 24/7, gracias por estar con nosotros. Hoy hay entrevista muy interesante para el pueblo de Tamaulipas y es que hace unos días el gobernador electo Américo Villarreal Anaya dio a conocer que ya está conformando a su equipo de transición. Recordemos que hay una impugnación del Partido Acción Nacional en curso, en proceso. Sin embargo, pues bueno, esperaremos por supuesto los tiempos legales en estas dependencias, en estos institutos electorales y bueno, después seguramente el tribunal. Pero, pues bueno, el gobernador electo hasta el momento en Tamaulipas ya está conformando su equipo de transición y dio a conocer hace unos días que precisamente uno de los primeros integrantes, y suponemos que va a dirigir a este equipo, es Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera a nivel nacional, que usted ubica muy bien en Tamaulipas, a quien tenemos precisamente enlazado con nosotros y le agradecemos que haya tomado pues este espacio de entrevista para el cual lo hemos buscado. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Armando. Un saludo a ti y a tu doctor. Doctor, ¿qué viene a hacer con el doctor Américo Villarreal? ¿Cuál es su trabajo? Digo, ya nos avisó, nos informó que va a formar parte del equipo de transición, pero ¿le dejaron a cargo el equipo de transición del gobernador electo? Bueno, sí, estaré formando parte con una asesoría jurídica a la transición de gobierno. Por supuesto, he platicado con el señor gobernador Américo Villarreal para impugnar las recientes reformas del Congreso del Estado de Tamaulipas, que realmente nos parecen muy preocupantes, y por supuesto las designaciones en el organismo de agua. También sí. Parece ser que uno de los espacios de mayor corrupción durante el gobierno de Cabeza de Vaca fue precisamente estos organismos en materia de agua, y por eso queremos tener como una revisión muy puntual y muy profunda durante la transición gubernamental. Sí, claro. A diferencia de otros estados, sí. A diferencia de otros estados como Hidalgo, como Quintana Roo, como Oaxaca, donde los procesos de transición se están dando de forma pacífica, es evidente los ataques que ha recibido el gobernador Américo Villarreal por parte de este grupo político que se siente francamente acorralado y desesperado. Pero bueno, nuestra posición va a ser que llegó el momento de que regrese el Estado de Derecho a Tamaulipas. El gobernador Américo Villarreal está con esa idea, él tiene la mano extendida para lograr la reconciliación entre tamaulipecos y tamaulipecas y pues, sin importar el partido político. Su postura es una postura por la paz, por la negociación, por el Estado de Derecho, por regresar a Tamaulipas al cumplimiento de la ley que tanto se vulneró durante estos años del gobierno. Doctor, sabemos que también estuvo brindando servicios a otros gobernadores. En el caso de Nayarit, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Qué trabajo se está entregando para el gobierno de Nayarit? Estamos trabajando en una unidad de inteligencia patrimonial y económica para Nayarit, por la instrucción del gobernador. Va a ser importante en dos vías. Primero, el combate al lavado de dinero como delito en el estado de Nayarit. Hay que recordar que Nayarit viene de un proceso en el cual uno de sus exgobernadores, Sandoval, generó actividades de lavado de dinero, empresas de naturaleza fachada, y además, junto con el fiscal Vieitia, organizó un esquema muy similar al que está pretendiendo hacer Cabeza de Vaca con la Fiscalía en Tamaulipas, que realmente sirvió para extorsionar a la población en Nayarit. Y por otro lado, lo que buscamos con esta unidad de inteligencia patrimonial y económica, aumentar la recaudación, tener mejores controles de personas políticamente expuestas y de beneficiarios finales en temas vinculados con actos de corrupción o con delincuencia organizada. El trabajo con el gobernador ha sido relevante, con su equipo de trabajo, particularmente la Secretaría de Finanzas, y estamos con la idea de que esto pueda ser replicado en otros estados. Se platicó también con Mara Lezama, la gobernadora electa de Quintana Roo, con la idea de ir ampliando la unidad de inteligencia patrimonial económica que en este momento tiene la Fiscalía de Quintana Roo. Y bueno, por supuesto, también se planteará lo propio en el caso particular de Tamaulipas o en el caso particular de Hidalgo.
¿Qué me preocupa de Tamaulipas? Me preocupa el hecho de estas dos reformas recientes que el Congreso del Estado ha aprobado, al reformar el artículo 28 de la ley orgánica y el tercero transitorio, sin haber expuesto ninguna razón, ningún motivo de por qué hacían la modificación para que solamente con mayoría calificada pudiera designarse funcionarios al presidente de la mesa de la Junta de Coordinación Política, la mesa directiva, y el hecho de que tendrían que venir una modificación para que se pudiera reformar la ley orgánica con una mayoría calificada. Tengo varias preguntas sobre precisamente el proceder tanto del Ejecutivo como del Congreso del Estado, de la bancada en particular de Morena y obviamente la Fiscalía y otras dependencias en Tamaulipas del actuar. Vámonos ahora sí que paso por paso, doctor. Te preguntaba de Nayarit, porque mucho se habló acá localmente, supongo que también empujado por a quienes les conviene darle esta lectura, diciendo que pues el anunciar que usted venía a integrarse al equipo de transición del gobernador electo, pues solamente era para el encabezado y para el susto mediático, ¿no?, que se pudiera lograr con el ingreso de usted al equipo. Por eso pregunté el antecedente en Nayarit. Entonces, ¿va en serio su ingreso en el equipo de transición de Américo y de defender, por supuesto, los intereses de él y del gobierno entrante? Sí, a ver, estamos ya preparando acciones de inconstitucionalidad para acudir a la Suprema Corte de Justicia para reclamar el fast track de la reforma a la ley orgánica del Congreso. Es increíble, primero, que se esté buscando una mayoría calificada para la reforma a una ley, cuando las leyes se modifican por mayoría simple, no es una constitución local para tener una mayoría calificada. Dos, que lo hayan hecho en una sesión por Zoom, impidiéndole el acceso de las diputadas y los diputados de Morena, es inaudito. Eso no, digamos, eso pasaría solamente en un sistema dictatorial. Pero lo que me parece más grave, además de la corrupción en el organismo del agua, es esta reforma a la Fiscalía General del Estado. Estamos hablando de una fiscalía que concentraría la unidad de inteligencia financiera del Estado, patrimonial y económica, tendría la inteligencia civil, tendría el grupo de operaciones especiales y la seguridad pública, en franca contravención de nuestra Constitución. La Constitución señala que la parte de prevención y de seguridad le corresponden a los ejecutivos, al presidente de la República y a los ejecutivos estatales, y en el ámbito municipal, por supuesto, a las policías municipales. Pero quitarle no solamente esta herramienta para poder proporcionar seguridad a los ciudadanos, y concentrarla en una fiscalía que por su propia naturaleza tiene que investigar delitos, no generar medidas de prevención, no generar medidas de seguridad. Eso le toca, insisto, a los ejecutivos en términos del artículo 116 de nuestra Constitución. A mí me parece inaudito. Si esto hubiera pasado en cualquier gobierno de Morena, hubiera sido un escándalo nacional. Y a mí me parece terrible que el Partido Acción Nacional esté haciendo esto, porque va en contra de nuestra Constitución, va en contra de la urbanidad política, y lo único que refleja es que este grupo político está desesperado porque sabe que lo que viene es enfrentar la justicia por todas las acciones que cometieron durante la administración de Cabeza de Vaca. Tu frase podría ser un escándalo nacional si estuviera en manos de Morena estas acciones de atropellos o de estirar o retorcer procedimientos dentro del Congreso. ¿Y por qué no es un escándalo en este momento, doctor? ¿Por qué no ha escalado el tema a nivel nacional? ¿Qué ha faltado del grupo de Morena a nivel nacional? ¿Qué ha faltado del gobierno federal? ¿Se tardaron en llamarte a ti también para tu asesoría? ¿Por qué no se ha convertido en un tema lo suficientemente fuerte y de interés a nivel nacional? ¿Por qué? No, hay que escalarlo. Evidentemente, la oposición quiere proteger, o un grupo de la oposición quiere proteger al señor Cabeza de Vaca. Porque hay que recordar algo que es importante. Cabeza de Vaca finalmente, o los panistas rebeldes, eran un grupo que se fue enquistando en el poder al momento de que inició la administración de Felipe Calderón. Cabeza de Vaca ya había sido diputado federal, ya había sido alcalde. Recordemos que además fue detenido en Estados Unidos por robo de armas en 1986, que las personas con las que él es detenido mueren por homicidio doloso entre el 98 y el año 2000.
da permiso en este parque de béisbol para que se entregue propaganda de Ociel Cárdenas, líder del cártel del Golfo, y que su brazo armado, que después se separaría los Zetas, se convirtieron en el terror de la población en varios estados de la República, Coahuila, Tamaulipas, etcétera, entre otros espacios. Y ese es el personaje del cual estamos hablando. En ese tenor, este grupo político estaba pensando que para 2024 iban a partir de las gobernaturas que habían ganado en 2016, iban a competir, 2015-2016, iban a competir por la presidencia de la República. Y lo que sucedió es que perdieron Baja California Sur, traicionaron al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, traicionaron a Carlos Joaquín de Quintana Roo, y perdieron después Aguascalientes, Durango, y les quedaba solamente Tamaulipas. Y Tamaulipas, el resultado es que la ciudadanía salió a votar mayoritariamente por el candidato de Morena, Américo Villarreal, en una elección que tiene más de 6, casi 7 puntos porcentuales de diferencia, y que por tanto no puede anularse en términos de lo que establece el artículo 41 de nuestra Constitución, pero aún así se resisten a dejar el poder porque saben que lo que viene es enfrentar la acción de la justicia. Bien, vimos en territorio, en esas campañas pasadas, de todo. Vimos cómo se marcó un proceso históricamente en Tamaulipas, desafortunado para la población, para los electores, pero aún así vimos a un ejecutivo estatal, vimos a un partido político haciendo todo lo posible por seguir en el poder, sin que hubiera un contrapeso suficiente, doctor, y aquí es donde vuelvo a preguntar, ¿qué les hizo falta a los de Morena? ¿Por qué no ha entrado lo suficiente una defensa de peso de parte de los de Morena? Y lo siguen haciendo desde el Congreso, siguen creando este cerco alrededor del próximo gobernador o del gobernador electo Américo Villarreal. A ver, yo creo que Morena a nivel nacional debe tener una actitud mucho más proactiva para la defensa de Américo Villarreal. Y también hay que decirlo, en su momento fue la Fiscalía General de la República quien obtuvo una orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca, fue el Congreso, mayoritariamente por Morena, el que logró, la Cámara de Diputados y Diputadas logró retirarle la inmunidad constitucional y pues realmente en una actitud hostil hacia el Estado mexicano, este señor saca las tanquetas a la calle para defender el Palacio de Gobierno. Hoy lo que me dicen es que los datos que tenemos es que van en franco escape los inmuebles en Estados Unidos. Creo que necesitamos nosotros, y deben ser de las primeras acciones gubernamentales, el rescate del patrimonio que le fue robado a los tamaulipecos, la extinción de las tamaulipecas, la extinción del dominio en contra de los bienes obtenidos vía enriquecimiento ilícito. Cabeza de Vaca, recordemos que tiene 28 inmuebles en México y en el extranjero, que los campos de energía eólica que tanto estuvo promoviendo los pone sobre sus ranchos, los ranchos de los prestanombres, y que, bueno, por supuesto hay un problema de huachicol fiscal, de trata de personas, de tráfico ilícito de migrantes, de tragedias y masacres vinculadas con los migrantes, que no podemos soslayar ni minimizar. El gobernador Américo Villarreal está planteando regresar a la senda del Estado de Derecho, regresar al camino del cumplimiento de la ley, y eso pasa porque se termine la corrupción, Cabeza de Vaca, y sobre todo la impunidad de él y de su grupo cercano. En esto que dices precisamente, pues hasta el momento, doctor, se avisora, se pronostica un ingreso del gobernador electo a partir de octubre, pues muy complicado, sin el Congreso, sin una auditoría afín, con un fiscal carnal, como le han llamado la oposición acá en Tamaulipas, con magistrados que tienen evidente inclinación al Partido Acción Nacional. Incluso en este momento se está enfrentando a tribunales electorales donde, bueno, hay ciertos magistrados con algunos tintes pues históricamente marcados también de parte de gobiernos del PAN.
¿qué es lo primero que tendría que hacer el gobernador electo al ingresar al gobierno? Porque va a estar muy complicado el que pueda transitar sin estas instituciones que le permitan pues coadyuvar, ¿no?, a tener un avance en el gobierno. A ver, yo creo que el gobernador tiene claridad en esto. Las acciones de inconstitucionalidad se van a presentar para fortalecer la figura del gobernador y sus facultades de atribuciones legales. Sabemos que están presionando a los magistrados del Tribunal Electoral local. Sabemos que este grupo político tiene a un representante que opera para ellos en las salas superiores del Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación. Pero también creo que queda muy claro que el proceso de Cabeza de Vaca ya concluyó, su ciclo histórico ya concluyó. Su gobierno va a ser un gobierno recordado más por los actos de corrupción, por los escándalos, por haber pretendido generar una alianza federalista que fue un fracaso en contra del presidente López Obrador, por las groserías que le hizo a Olga Sánchez Cordero, en ese entonces secretaria de Gobernación, y al propio presidente de la República. Eso es lo que deja el gobierno de Cabeza de Vaca: mucha inseguridad, deja mucha migración, deja pobreza. Y creemos que es importante que podamos llevarlo ante los tribunales por todas estas aberraciones que hizo en contra de la población de Tamaulipas para servirse económicamente del cargo de gobernador. Entonces, el gobernador Américo Villarreal ha planteado esto, ha planteado que quiere regresar a la senda del Estado de Derecho, ha planteado que tiene la mano extendida para todas las personas que quieran sumarse a apoyar a su gobierno. Y por supuesto hemos planteado y hemos platicado que puede haber criterios de oportunidad para todos los servidores públicos y servidoras públicas que por alguna causa hayan sido víctimas de la presión por parte del grupo cercano de Cabeza de Vaca. Imagino, por ejemplo, el contrato de 28 millones de pesos para Salvador Vega, el ex senador, o el contrato de 14 millones para Gil Swat en un mes. Me parece que es un exceso a todas luces. Y bueno, ese tipo de aberraciones en donde gente en contra de su voluntad fue forzada a hacerlo, deben saber que tienen toda la libertad. Y agradezco mucho que yo he estado recibiendo en mi correo electrónico personal información respecto a actos de corrupción del gobierno de Cabeza de Vaca, para ir integrando la información y en su momento se presenten las denuncias y se generen las carpetas de investigación correspondientes. Respecto al Tribunal Electoral, hay que darles garantías, que se sientan las magistradas y los magistrados. Sabemos que una responde directamente a los intereses de Cabeza de Vaca, pero los demás deben de estar absolutamente seguros que igual el Instituto Electoral de Tamaulipas desarrolló sus funciones en el ejercicio de sus competencias y cumplió con el estándar internacional y con el estándar nacional en materia de elecciones. También el Tribunal Electoral del Estado debe actuar en consecuencia. Y vi la demanda. Sí. Es ridículo pensar que se pueda anular una elección porque los servidores de la nación fueron representantes de Morena, como si eso impactara, fuera determinante para el sentido del voto de las ciudadanas. Entonces, ¿tú, doctor, no ves que pueda avanzar la impugnación del PAN? No hay forma de que avance la impugnación del PAN. Dicen que Marcelo, Adán y Claudio estuvieron en un evento. Pueden ir actos proselitistas y hay jurisprudencia expresa del Tribunal Electoral al respecto. Dos, no es ilegal que servidores de la nación formen parte de la representación de Morena en un estado o en una elección. Esto no está prohibido por la ley. Cada quien se puede dedicar a lo que quiera y ser representante de Morena el día de la jornada electoral. Y además eso no significa que se hayan utilizado fondos para bienes o para fines electorales. Y tres, cuando hablan de que hubo violencia, pues particularmente en Hidalgo, yo lo dividiré en dos cosas. El Distrito 13 no está Hidalgo, en ese Distrito 13, y por otro lado lo que plantearía es que el propio PRI en 2016 había presentado una denuncia contra Cabeza de Vaca y el Truco por su vinculación con la columna armada. Entonces esto nadie puede beneficiarse de su propio dolo, y si alguien tiene relación con los grupos delincuenciales y es en general un grupo delincuencial, per se es Cabeza de Vaca. Ustedes, bueno, el equipo del gobernador electo ya contestaron, van a también presentar estos recursos de ilegalidad que ustedes pudieron observar o recabar durante el proceso electoral.
El equipo jurídico del gobernador ya presentó los escritos de tercero en los recursos de inconformidad que se plantearon por parte del Partido Acción Nacional. En su momento, pues si yo estoy seguro que se confirmará la elección por parte del Tribunal Electoral de Tamaulipas y seguramente ellos querrán acudir ante la Sala Superior del Tribunal Electoral porque, como decía, pues tienen un empleado en ese circuito. Pero la parte central es que no hay méritos ni hay elementos para que se pueda anular una elección. Y dos, lo importante es que sí empecemos a trabajar en la integración de los expedientes en contra de Cabeza de Vaca y sus allegados, porque le hicieron mucho daño a Tamaulipas, le hicieron mucho daño al país, hicieron dividir al país como una alianza federalista. Eso no se había vivido desde la época de la Revolución Mexicana. Los gobernadores se unieron en contra de Venustiano Carranza en su momento y previamente en contra de Francisco y Madero. Eso es lo que no habíamos vivido nunca, y eso fue el nivel al que se atrevió Cabeza de Vaca en su sueño guajiro de ser presidente de la República en 2024. A mí me dice el sicario Nieto, así me ha llamado, y bueno, sí, porque si algo maté yo fueron sus absurdas aspiraciones a la presidencia. Hay dos veces que has mencionado como empleado y operador de este grupo del PAN en la sala del Tribunal Electoral. ¿A quién te refieres, doctor? A Reyes Rodríguez, siempre ha trabajado con ese grupo. ¿Que tiene antecedentes ahí con el gobierno de Calderón? Exactamente. Bien, Sí, trabajó en la presidencia de la República, en particular, y firmaba incluso las promociones del Partido Acción Nacional en el año 2012. Entonces, eso es claro. Sin embargo, yo sí creo en la fortaleza institucional. Creo que las instituciones tienen que estar para eso, para lo que fueron diseñadas, y se tiene que proteger el voto de las ciudadanas y los ciudadanos de Tamaulipas que salieron libremente a votar porque se acabara un régimen de terror en ese estado y porque se regresara a la senda del Estado de Derecho. Tú lo acabas de referir, precisamente él te ha llamado, te ha señalado en los medios de comunicación como sicario Nieto, después de que se da todo este tema de su desafuero. El pleito con Cabeza de Vaca, o al menos este enfrentamiento público, ¿viene a raíz de su desafuero, doctor, o ya había encontronazos antes de estas posiciones que jugaron ustedes durante el desafuero? Bueno, él organizó la Alianza Federalista en contra del presidente López Obrador y generó una política de animadversión, incluso de ataque y de hostigamiento en una reunión de CONAGO, donde yo estuve presente en contra de la secretaria de Gobernación en ese entonces, Olga Sánchez Cordero. Lo hizo en este afán de buscar la presidencia de la República en el 2024 y pues generó una reacción en contra. Y eso nos llevó a nosotros a desarrollar una investigación que fue denunciada ante la Fiscalía General de la República, y la Fiscalía General de la República vio los méritos suficientes para solicitar el desafuero. La sección instructora y el Pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas vio elementos suficientes para retirarle la inmunidad constitucional, y finalmente un juez de control libró órdenes de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca, y eso no podemos soslayarlo ni minimizarlo. Realmente los flujos irregulares, la información que Estados Unidos nos proporcionó por los canales institucionales, también fue relevante para el congelamiento de cuentas y para la denuncia que se presentó contra Cabeza de Vaca. Y hoy el día está queriendo escapar, por supuesto, pero creemos que es muy importante pues, mantener la postura de llevar a los responsables ante los tribunales. Queremos acabar con la corrupción, lo que no tenemos que hacer es acabar con la impunidad, y la impunidad se combate solo llevando a los responsables frente a los tribunales. ¿Tú ayudaste entonces a desarticular la alianza federalista que encabezaba Francisco Cabeza de Vaca? Sí, a mí me tocó en el ámbito de mi competencia, la inteligencia financiera, que era mi competencia en la inteligencia financiera, darme cuenta de los flujos económicos que tenían algunas personas vinculadas con esto. Y también me tocó en su momento presentar una vista ante la Fiscalía de Nuevo León por un posible acto de delito electoral del gobernador el Bronco, el exgobernador de Nuevo León,
así como en su momento pues, presenté denuncias contra tu gobierno, personas cercanas al gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, o se presentaron denuncias en contra de los exgobernadores Javier Duarte, César Duarte, la esposa Karina Macías, Roberto Borge y Sandoval. No me arrepiento y lo volvería a hacer. ¿Lo hiciste por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador? La instrucción del presidente López Obrador fue: hay que combatir la corrupción, no importa dónde se encuentre, y eso incluía, por supuesto, a Cabeza de Vaca. ¿No hubo ninguna solicitud precisa sobre Cabeza de Vaca? No, lo que encontramos, lo que tuvimos de información nos llevó por parte de las instancias norteamericanas, y eso generó la investigación que permitió denunciarlo en 2 ocasiones. Creo que sí fue un caso importante, pero no es el único caso de corrupción que se engloba en el estado de Tamaulipas. Particularmente pues hay que estar viendo las concesiones, hay que estar viendo los contratos de los campos de energía eólica, hay que revisar todo el sistema de agua, pago y cobro de agua, y por supuesto las contrataciones gubernamentales y las adjudicaciones directas que se dieron en los últimos años a favor de estas empresas ligadas con los senadores panistas autodenominados rebeldes. Hoy está el senador Pachita de Lavalle, se encuentra en la cárcel. Él podría tener un acuerdo reparatorio, podría tener un criterio de oportunidad si denuncia o da información respecto a lo que él le consta de la actuación de Cabeza de Vaca o de otro Lozano y del resto de los senadores panistas, Salvador Vega, por ejemplo. No lo dejan hacerlo, y bueno, por eso se encuentra todavía en prisión. Cuando pues hay que recordar que el sistema procesal penal acusatorio está pensado para eso, para tener academias de canto que permitan ir llegando a los escalones más altos de la corrupción. Y creo que para eso voy a estar trabajando de manera directa con el gobernador electo Américo Villarreal. Lo haré también con Julio Menchaca en Hidalgo. Y por supuesto seguiré trabajando en Nayarit y en los estados para instrumentar este tipo de instituciones que realmente nos apoyarían en mucho para elevar la recaudación y poder combatir las conductas delictivas de carácter financiero en los estados. Cabeza de Vaca ha dicho que pues te ganó de entrada varias de tus acusaciones porque se cayeron por falta de sustento, como la compra del departamento, y que además también, bueno, creo que hizo fiesta cuando te destituyen de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué contestas a eso, doctor? No, que es falso, los asuntos siguen. Él promovió un juicio de amparo y le otorgaron una suspensión. Eso es distinto a que no se haya, a que se haya caído la imputación que yo le formulé. Además, hay el flujo de recursos en efectivo, además la adquisición de los bienes inmuebles. Hay muchas cosas atrás de Cabeza de Vaca. Efectivamente, supe que el día de nuestra boda hicieron una comida, una cena, en casa de un político, alto político del PRI, en la Ciudad de México, tanto Cabeza de Vaca como Lozano como Gil, el día de mi boda. Yo puedo decir que fue un día extraordinario, un día que fue una boda muy bella. Somos una pareja muy feliz, Carla y yo, y así vamos a seguir. Estamos muy por encima de Gil. Nuestra relación, nuestro amor va muy por encima de las cuestiones de naturaleza política, pero para un programa como el tuyo y para un estado como Tamaulipas no podemos quitar el dedo del renglón de los temas de corrupción, los temas de impunidad y sobre todo de la forma en la que operó este grupo con la idea, insisto, de buscar la presidencia de la República en el 2024. Déjame preguntar precisamente de esto que acabas de mencionar, de tu boda y con tu esposa. ¿Es el momento de tu revancha, Santiago, contra Gil Suart? No es un tema de revancha, es un tema de cumplimiento de las leyes. Hay que recordar que el miércoles anterior a la jornada electoral
había un par de proyectos en la Suprema Corte de Justicia que a Cabeza de Vaca le urgía que se resolvieran porque se iba a hacer la víctima. Y era parte de la estrategia de campaña. Afortunadamente la Corte tuvo la madurez suficiente para posponer la discusión de estos asuntos y no influir en un sentido o en otro en el proceso electoral. Y es a partir de ahí que Gil me empieza a hacer con información fiscal y patrimonial mía, mis declaraciones, empieza a generar tweets atacándome, 3 series, y en la última serie tuve que responderle porque estaba falseando información y ya era una sarta de mentiras que no iba yo a tolerar. Evidentemente él tiene un conflicto personal conmigo, yo no tiene para mí la menor importancia, pero sí voy a estar actuando con el gobierno de Tamaulipas para que todos los casos de corrupción que se dieron durante la administración de Cabeza de Vaca pues, sean llevados ante los responsables, por supuesto. El gobernador tiene la mano extendida para que todo aquel que se quiera acercar, pero la instrucción que yo tengo por parte del gobernador Américo Villarreal es ir recibiendo la información de las ciudadanas y los ciudadanos tamaulipecos para poder integrar los expedientes en contra de este grupo que tanto daño le ha hecho al Estado. Es decir, pues tu defensa, tus señalamientos o las investigaciones también que estás pues ensanchando ya con esta encomienda del gobernador electo, van contra Cabeza de Vaca y contra todos los cercanos, con quien paren estas acusaciones, tope con donde tope. Sí, exactamente, ese es el objetivo. Así va directo entonces el trabajo que vas a hacer en este gobierno entrante y que bueno, eso podría arrojar posiblemente detenciones y funcionarios que vayan a la cárcel, que bueno, tú lo acabas de decir, la Suprema Corte puso indefinido esta análisis y también el dictar sobre el conflicto del desafuero. Posiblemente, doctor, pues llegue octubre y su desafuero pues se pierda porque él va a salir del cargo, no porque antes se le dé cabida al desafuero que ya se dictó desde la Cámara de Diputados con la comisión instructora, ¿no? Sí, hay que recordar que el Tribunal Electoral local tiene hasta el 20 de agosto para resolver la impugnación, los recursos de inconformidad. Al último día de septiembre tiene la Sala Superior el plazo para poder resolver. Yo espero que lo resuelvan antes, porque además a mí me parece muy claro que no hay motivo para la presentación de una demanda y para buscar la nulidad de la elección. Y bueno, solamente pues estaremos muy atentos y muy vigilantes de la actuación de los magistrados electorales, particularmente quien tenemos serias dudas de su comportamiento profesional y ético, pero por supuesto llevaremos, en el caso de lo que a mí me corresponde, que es la parte constitucional, llevar los asuntos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se reviertan estas 2 decisiones ilegales del Congreso y a la que hay que sumarle la designación y la ampliación del plazo de los directores del organismo de agua de Tamaulipas. Gil Suart hizo fuertes acusaciones, incluso te denunció por enriquecimiento ilícito y bueno, varias cuestiones ahí en su denuncia. Tú dijiste que ibas a responder también con una denuncia, ¿ya lo hiciste? A ver, efectivamente presentó una serie de información falsa de que se trataba de empresas fachada, empresas que me habían contratado a mí, lo cual es falso, es una mentira. Tanto Bartlett, que fue una empresa que se constituyó en 2018, cuando salió mi exsecretario particular de FEPADE, construyó una empresa de seguridad y me contrata para dar cursos de capacitación. Lo mismo que CAES, que además son empresas contratadas por el gobierno de Querétaro, por el gobierno de Quintana Roo, y ninguna es una empresa fachada en términos del 69, es una mentira que dice Gil Suart. Y yo tengo la obligación, sí, de revisar que las empresas que me contraten a mí no sean empresas fachadas, que no estén en el 69B, y eso es lo que hago. Cada empresa, cada persona que me busca, yo facturo, pago mis impuestos al Servicio de Administración Tributaria y, por supuesto, reviso que todas las empresas se encuentren dentro de los márgenes de la ley. Tengo
créditos hipotecarios. Debo en este momento 29 millones de pesos en de tres inmuebles. Uno que saqué con mi esposa por 24 millones, es lo que adeudamos al momento. Otro de 4 millones por un departamento. Y luego una casa en Querétaro de Fobiste en la que debo 1 millón. Debo 29 millones, pero tengo la capacidad, recibo recursos por regalías, por arrendamientos, por asesorías, por litigio. Soy un abogado y tengo la capacidad suficiente para poder enfrentar las deudas que en este momento tengo. A diferencia de las casas de cabeza de vaca, casas de Gil, que fueron contratos pagadas en efectivo y además por empresas que no volvieron a transaccionar, particularmente una en la Ciudad de México, que la única operación es la compra de la casa aquí. Entonces, no, yo no tengo nada que esconder, yo hablo de frente y con la verdad, y por supuesto voy a presentar una demanda por daño moral en contra del señor Gil, con independencia de lo que se vaya encontrando en este proceso de revisión de la entrega-recepción de Tamaulipas. Bien, doctor, ¿qué le quieres decir al pueblo tamaulipeco? Porque bueno, cuando vimos el boletín del doctor Américo Villarreal, hubo muchas preguntas, mucha expectación de nuestro auditorio, muchos comentarios polémicos también de tu intervención en el equipo de transición. Y pues bueno, creo que el pueblo de Tamaulipas espera respeto y por supuesto con total transparencia ahí tus investigaciones y tus expedientes que vas a armar, ¿no? Sí, a ver, yo lo que le pediría a las ciudadanas y los ciudadanos de Tamaulipas es que a mi correo electrónico, si gustan, es santiago-nieto@yahoo.com, o por las redes sociales me pueden mandar toda la información de casos que ellos conozcan en donde fueron atropellados sus derechos, donde conozcan sobre casos de corrupción de la administración de cabeza de vaca, y yo haré las investigaciones correspondientes en lo que a mí me compete. Confíen, tomaron la mejor decisión al terminar este régimen de corrupción e impunidad y poder llevar a la gubernatura a una persona como el doctor Américo Villarreal. Hay que apoyarlo todas, hay que apoyar al gobernador electo y hay que estar muy vigilantes de que este grupo no se salga otra vez con las... ¿Te invitó Américo Villarreal o tú le ofreciste el servicio Santiago y qué te ofreció Américo Villarreal? No, voy a trabajar como asesor durante la transición, ese es el acuerdo que existe. Yo soy un convencido que los espacios públicos de Tamaulipas tienen que ser para las y los tamaulipanos. Pero no te ofreció, digo, ¿cuál va a ser tu pago? ¿O va a ser de a gratis tu servicio? No, por supuesto, yo, igual que en el caso de Nayarit, igual que las asesorías las cobro, pues de eso vivo, finalmente. Y bueno, tengo varios créditos hipotecarios que cubrir, entonces créemelo. Sí, ya escuchamos tus deudas. Con el gobernador. Bueno, y yo estoy muy agradecido con él, realmente es un hombre extraordinario y realmente comprometido con mejorar con las condiciones de vida de la ciudadanía de Tamaulipas. ¿Podemos saber el monto de lo que estás cobrando por tus servicios? No, bueno, todavía no hemos llegado a ese detalle, pero ya, por lo menos ya sé que ya estoy contemplado, ¿no? Y ya llegamos a un acuerdo sobre lo importante, es el fondo, es lo que tenemos que trabajar en la transición y sobre todo pues las investigaciones que tendré que yo hacer. Creo que si en algo me he desempeñado en el ámbito profesional ha sido en generar investigaciones, tanto en el ámbito de la unidad de inteligencia financiera como cuando fui fiscal especializado en delitos electorales, y algo aprendido al respecto y es lo que pongo yo sobre la mesa para trabajar y apoyar al gobernador electo Américo Villarreal. Pues es que queríamos saber si ibas a alcanzar para pagar algunas mensualidades de tus deudas, ¿verdad? Pero bueno, ya esperaremos a que cierres ahí el trato económico también con el gobernador electo. Quisiera, Santiago, que hubiera un compromiso público, que me aceptaras, ¿verdad? Que estuviéramos informando a la población, que en cuanto tuvieras algún avance de tu trabajo dentro del equipo de transición del gobernador electo,
pues nos pudieras informar, pudieras por medio de Noticias 24/7 informarle al pueblo de Tamaulipas cómo van estos avances, cómo van estos trabajos del equipo de transición. ¿Aceptas estar más adelante en este espacio para actualizar cómo va tu trabajo? A ver, yo sí, por supuesto. Pues claro, tendría que previamente acordarlo con el gobernador Américo Villarreal, pero creo que él estaría de acuerdo en difundir. Bien, pues esperamos ahí que se den las condiciones para que nos pueda estar informando de cómo van avanzando en estos trabajos de transición y que por el bien de Tamaulipas esperemos que sean tranquilos, que sean tersos, que se pueda instalar el nuevo gobierno con total prontitud y transparencia. Y bueno, ya lo que venga, pues ya tú precisamente encabezarás ahí los trabajos jurídicos que vengan respecto a lo que encuentres en lo que entreguen el grupo que va saliendo ahí del gobierno en Tamaulipas, y de eso vamos a estar muy pendientes. Y también de tus procedimientos en contra pues de estas reformas que se están llevando a cabo en el Congreso, retorciendo ahí los procesos dentro de la institución, y también de esta superfiscalía que han instalado en Tamaulipas o que quieren instalar en Tamaulipas, Santiago. Entonces hay muchos temas ahí que seguir, por supuesto, informándonos contigo, así que agradezco que aceptes esta invitación y estamos pendientes de tu trabajo. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Me despido de ti y de todo, hermano. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Pues bueno, ahí escuchado usted a Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera a nivel nacional, actualmente ya parte del equipo de transición de Américo Villarreal Anaya. Ya lo escuchó, va fuerte, va con todo, tope donde tope, dice, con las investigaciones, con los funcionarios salientes, incluido el gobernador y también Gil Suart, parte del equipo de asesores del gobernador. Entonces, pues bueno, va a haber mucho tema de qué hablar, va a haber mucha información que darle a usted, y por supuesto aquí estaremos pues detallando cómo va este proceso de transición del gobierno estatal en Tamaulipas. Muchas gracias por su atención, comparta la transmisión, bienvenidos sus comentarios, muchas gracias, buenas noches.